Hola chicos, ¿cómo les va? Historia de cuarto, ¿sí? Juan Amanso, espero que anden bien, ¿sí? Bueno, ahí estuve viendo un poco los trabajos entregados en Moodle y bueno, son poquísimos, ¿sí? Son muy pocos los que han entregado los trabajos. Así que bueno, me tomé el atrevimiento esta semana de grabar la clase explicando el último trabajo que yo les había subido la semana pasada. Recuerden, es clave que ustedes realicen los trabajos, ¿sí? Yo puedo entender que tienen muchas actividades, pero también es cierto que al no estar yendo al colegio, si se organizan, por lo menos los trabajos en historia no son muy largos, ¿sí? Y bueno, a partir de estas explicaciones que les voy a ir pasando, espero que puedan realizarlo. Otra de las cosas es que recibo mensajes de aquellos que no pueden subir a través de la plataforma las actividades. Bueno, de dirección nos plantea que tiene que ser de esa manera. Si ustedes ingresan allí, van a encontrar tutoriales que les explica paso a paso cómo subir los trabajos. Entonces, bueno, primero vean esos tutoriales, luego por favor pónganse el día con los trabajos, porque si no es muy difícil desde este lado tratar de ver si ustedes han aprendido o no los temas. Bien, bueno, ya yendo a la explicación, el trabajo que les había dejado la semana pasada, nosotros le damos continuidad al tema de imperialismo y colonialismo, ¿sí? Repasemos un poquito. Nosotros venimos hablando del colonialismo de la segunda mitad del siglo XIX, en donde allí, bueno, las grandes potencias de Europa, sobre todo, Gran Bretaña, Francia, Alemania, España, en menor medida por allí Holanda, Bélgica, Italia y Portugal, bueno, toman la decisión, ¿sí?, de expandirse hacia otros países para quedarse con su economía, con sus ganancias y demás. Habíamos explicado en la clase que yo les había grabado y les pasé hace 2 semanas, ¿sí?, cuáles fueron las causas de eso. Bueno, eso espero que lo puedan haber realizado, que lo puedan, previo a la visualización de la explicación, hacerlo. Nosotros ahora vamos a concentrarnos en los conceptos bien de imperialismo y colonialismo, ¿sí?, y sobre todo en los diferentes tipos de imperialismo que se están dando, más que todo en la actualidad, ¿sí? Creo que este es un tema con mucha vigencia, que en el mundo globalizado que nos toca vivir, sin lugar a dudas hay países que ejercen un imperialismo de manera activo y bien marcado, y que a nosotros nos influye, ¿sí? En nuestra vida diaria, constantemente hay situaciones que son influidas por las decisiones de estos países imperialistas. Bien, bueno, dentro de lo que es el imperialismo, nosotros habíamos dicho que es toda aquella doctrina, aquellas posiciones que adoptan países más poderosos para introducirse en países más débiles, para quedarse con sus riquezas, ¿sí? Y también habíamos planteado que ese imperialismo se puede implementar de diferentes maneras. Cuando ese imperialismo se aplica de manera, podemos llegar a decir, absoluta, ¿sí?, donde hay una intervención política, donde se fijan autoridades o hay un dominio del gobierno, cuando se quedan con los recursos de ese país y al mismo tiempo hay una introducción de una nueva cultura del país dominante hacia el país dominado, ahí estamos en presencia de lo que se denomina la colonia. Bien, el colonialismo es como un subgrupo del imperialismo. Bien, ahora bien, el imperialismo, ¿sí?, no siempre se da en un colonialismo, ¿sí? De hecho, en la actualidad, chicos, quedan muy pocos ejemplos de situaciones de colonialismo, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XX, ya lo van a ver, espero, el año que viene, se da un proceso de descolonización, sobre todo en los países de Asia y de África, y ya no quedan
el ejercicio de este tipo de imperialismo, ¿sí? Quedan algunos casos, como habíamos dicho en la clase pasada, puede ser el Peñón de Gibraltar, allí en España, bajo el dominio de Gran Bretaña. También nuestras Islas Malvinas, ¿sí? En donde era un territorio que era nuestro y en un momento dado fue invadido y se aplicó un sistema colonial. Pero en líneas generales, las grandes potencias no intervienen de manera directa, por así decirlo, y de manera total o absoluta. Bien. Cuando se da el colonialismo, estamos en presencia de lo que se llama el imperialismo formal, ¿sí? El imperialismo formal que se da de una manera plena. Ahora, vamos a centrarnos ahora en explicar, ¿sí?, los imperialismos no convencionales o neocolonialismos, plantean algunos, que se suscitan o se implementan de dos maneras bien marcadas. La primera es el imperialismo económico, ¿no? El imperialismo económico estatuye esta idea de cuando un Estado más poderoso se introduce en la política económica de un país para quedarse con sus recursos, ¿sí? Y hay diferentes ejemplos al respecto, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es el tema de lo que es el endeudamiento por parte de países periféricos o países de tercer mundo, ¿no? Países que tienen problemas económicos, entonces van a los organismos internacionales que son manejados por las potencias a nivel económico, prestan dinero a esos países más pobres y después esos países pobres les cuesta mucho devolverla. O a veces están en la situación de tener que volver a pedir dinero y es allí en donde esos países más poderosos van poniendo condicionamientos, ¿sí?, a estos países deudores, ¿sí? Y bueno, un fiel reflejo, un ejemplo bien claro es la Argentina, ¿no? La Argentina a lo largo de su historia ha tenido una política de endeudamiento, en algunos periodos más que otros, y eso origina una gran bola de deuda, por así decirlo, que muchas veces no podemos devolver, ¿sí?, o nos cuesta, ¿sí?, por allí pagar fundamentalmente los intereses, porque todo eso para los países centrales es un negocio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esos países centrales te van poniendo condicionamiento, por ejemplo, cómo tenés que gastar el dinero que vos tenés, ¿sí?, qué cosas podés realizar o qué cosas no, ¿sí? Entonces, en ese momento cabe la pregunta al momento de decirnos, bueno, ¿quién maneja a un país? ¿Lo manejan los gobernantes elegidos por el pueblo o los manejan tal vez esos países más poderosos que financian, ¿sí?, o al mismo tiempo nos dan el dinero para que nosotros podamos, ¿sí?, llevar adelante lo que se llama el gasto público que todo país requiere? Bueno, creo que ahí es un claro, ¿sí?, ejemplo de esa situación. Pero podemos ver otros, ¿no? Y lo vemos ahora con el tema de la pandemia, ¿sí? La pandemia, hoy en día, lo más escaso que puede haber como producto, sin lugar a dudas, son las vacunas, ¿sí?, para el COVID. Si ustedes se ponen a ver, los mayores creadores de vacunas, ¿sí?, tenemos por un lado China, ¿sí?, que obviamente es un país que ejerce una vocación imperialista, Rusia también, Estados Unidos sin lugar a dudas, que tienen varias vacunas desarrolladas, y también Inglaterra, ¿no? Hay otros países que también allí se han sumado, pero podemos decir que esos 4 países son los que manejan a nivel global, ¿sí?, la creación y la comercialización de vacunas. ¿Qué pasa con el resto de los países, por ejemplo el nuestro? Y dependemos de esos países, ¿sí? La posibilidad de que la gente no se muera en un país como la Argentina o en un país africano u otro de Latinoamérica depende exclusivamente de estas grandes potencias. Y bueno, a veces esas potencias no nos dan las vacunas, como fue el caso, o muchas veces nos dan la vacuna, pero te piden algo a cambio, sobre todo desde un punto de vista económico, ¿no? Y puede haber varias circunstancias. ¿Qué les quiero traer con esto? Bueno, que muchas veces cuando uno estudia para conseguir un trabajo el día de mañana, uno piensa que, bueno, tiene que prepararse en la parte teórica o, por ejemplo, en las leyes o las estructuras de nuestro país, pero en el día a día, ¿sí?,
muchas veces las decisiones que se toman en estos países imperialistas son los que marcan la agenda, ¿sí?, del trabajo que puede acceder uno o de la vida que uno debe llevar adelante. Por ejemplo, tener una vacuna o no para tratar de inmunizar a la sociedad de un país, ¿sí? Eso es un ejemplo que podemos dar sumándole al ejemplo de la deuda externa. Y en ese caso estaríamos en presencia de una especie de dominación o imperialismo económico, ¿sí? Luego encontramos muchas veces lo que se llama el imperialismo, podemos llegar a decir cultural, ¿no?, que va de la mano siempre con el imperialismo económico. ¿Qué vendría a ser el imperialismo cultural? Bueno, el imperialismo cultural es cuando un Estado imperialista trata de introducir nuevas costumbres, ¿sí?, o nuevas idiosincrasias o formas de cultura que tienden a obtener un rédito económico, ¿bien?, o una forma de dominación. Esto se dio de manera muy marcada en lo que vimos en la clase pasada, ¿no?, cuando fueron invadidos países como los africanos o ciertos países asiáticos, en donde los europeos traían su propia cultura e imponían, ¿sí?, sus propias costumbres. De hecho, una de las cuestiones fue el proceso de evangelización. Esta idea de que querían imponer su propia religión a países que tenían otros pensamientos en ese sentido. Bueno, ahora ¿cómo se da? Bueno, se da de una manera por allí más solapada, o sea, más escondida, y que va mucho de la mano con los medios de comunicación, ¿sí? Va de la mano muchas veces con la propaganda, con la publicidad, en donde, ¿qué quieren hacer estos países? Bueno, imponer sus productos, ¿sí?, a través del cambio de las prácticas culturales que nosotros tenemos, ¿bien? Bueno, yo en algunas de las burbujas llegué a dar o a explicar un poquito este tema, y yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, parece algo medio banal o inofensivo, y creo que en realidad lo es, pero trato de explicar cómo a veces el imperialismo cultural ingresa a un país, ¿no? Y yo les pongo el ejemplo de Papá Noel, ¿no? Papá Noel, ¿sí?, obviamente es una figura que llega la Nochebuena, que trae regalos, ¿sí?, pero si ustedes se ponen a ver por allí, no tiene una relación directa con lo que se festeja, ¿no? Nosotros festejamos el nacimiento de Jesús. Y en realidad viene este tipo con barba, ¿sí?, muy abrigado, con renos volando, ¿sí?, súper emponchado, así. Uno se pregunta por qué no se saca toda esa ropa, ¿no?, teniendo en cuenta que hace mucho calor acá, generalmente en diciembre. Bueno, ¿por qué nosotros esperamos a Papá Noel? ¿Sí? Y si ustedes hablan, ¿sí?, o le preguntan por allí a sus abuelos o a algún padre, si en realidad en aquel momento se esperaba la llegada de Papá Noel cuando ellos eran chicos, les van a decir que no, ¿sí? Papá Noel se sabía quién era, pero en realidad los de mi generación, allá a lo lejos, y también sus abuelos, ¿sí?, lo que nosotros esperábamos era el niñito Dios. No esperábamos a Papá Noel, ¿sí? ¿Qué era el niñito Dios? Bueno, era la figura, ¿sí?, de Jesús habiendo nacido, siendo pequeñito, que pasaba casa por casa a entregar un regalo en Navidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? En algún momento en nuestro país, la Argentina, eso cambió. Si ustedes le preguntan a un chico actualmente quién es el niñito Dios, y no lo va a tener muy claro. Ellos esperan a Papá Noel. Bueno, ¿por qué se da esto? Bueno, sin lugar a dudas, Papá Noel, ¿sí?, se emparenta de manera muy directa con un producto que es estadounidense, ¿sí?, que es el producto de Coca-Cola, ¿sí?, que es una empresa multinacional, que es la empresa que más publicidad realiza a nivel mundial y que utilizó y utiliza la figura de Papá Noel para imagen o como imagen para poder vender más sus productos. Bueno, la publicidad que nosotros vemos siempre en diciembre de Papá Noel, sin lugar a dudas, marca las prácticas culturales. Acá en Argentina, la mayor gaseosa que se consume, sin lugar a dudas, es la Coca-Cola. Bien, la pregunta es lo siguiente, ¿sí? Los chicos esperan a Papá Noel, ¿por qué? ¿Porque lo quieren a Papá Noel o porque Papá Noel, ¿sí?, fue impuesto a través de publicidades a lo largo del tiempo, ¿sí?
Antes, en mi época, no existían todos los medios de comunicación que tenemos en la actualidad. Entonces hoy ves Papá Noel por todos lados, ¿sí? En las redes sociales, en las publicidades y demás. Bueno, yo creo que eso es un fiel reflejo en donde cuando un país imperialista, en este caso Estados Unidos, ¿sí?, realiza una política de marketing, ¿sí?, una estrategia de venta de un producto, ¿sí?, hacia países obviamente más humildes como el nuestro, ¿sí?, para intentar imponer ese producto. Recuerden, cuando uno compra una Coca-Cola, ¿sí?, la mayoría de la ganancia de la venta de ese producto, obviamente se lo lleva esa empresa. Y esa empresa, sin lugar a dudas, no deja el dinero acá, o deja una partecita. Pero la gran mayoría de su ganancia se la lleva ¿a dónde? A Estados Unidos. Entonces, la plata que nosotros gastamos al momento de comprar una gaseosa, esa plata directamente, ¿sí?, se va a Estados Unidos y hace que Estados Unidos tenga más dinero que nosotros. Con esto no le quiero decir que vayan a salir a comprar una Manaos, sino que ustedes entiendan que la lógica, muchas veces, del imperialismo cultural nos va manejando. Eso lo podemos ver en muchos sentidos, ¿no? En la parte de la imposición de música, o de determinados ritmos, ¿sí?, o de determinada moda, ¿sí?, que van imponiendo las grandes potencias, ¿sí?, y que nosotros, por ahí sin darnos cuenta, e incluso pasa a ser un acto inofensivo, sin lugar a dudas, porque tomar una coca no está mal, o comprarse algo de moda tampoco está mal, o escuchar un determinado ritmo musical, sí, que no sé, se impone por TikTok, tampoco está mal. ¿Qué les quiero decir? Cuando uno consume TikTok, ¿sí?, esa plata va hacia China, ¿sí?, porque TikTok es de capitales chinos, ¿sí? Entonces, bueno, ese manejo que estas grandes potencias realizan de nuestra vida habitual, diaria y común, lo podemos ver como una dominación imperialista desde el punto de vista social o cultural. Bien, bueno, ustedes van a encontrar en el material de estudio, que los tengo acá, bueno, explicado esto, lo que yo les estoy planteando acá, y van a encontrar ciertas consignas que ustedes tienen que realizar, que no son muy largas. Se las voy a leer ahora y se las voy a explicar para que la puedan realizar con mayor facilidad. Al final, en la página 3, comienzo de la página 3 del archivo, van a encontrar lo siguiente, ¿no? Primero, indica los países que llevaron adelante la expansión imperialista durante la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX. Como les dije recién, ¿no?, fueron los países europeos, ¿sí?, los países centrales, que recuerden, habían desarrollado o se habían posicionado de una mejor manera desde el punto de vista tecnológico y productivo luego de la revolución industrial que vimos en las primeras clases, ¿sí? A eso hay que sumarles dos países, que son, por un lado, Japón, en Asia, que también tiene una vocación 100% imperialista, y por el otro lado, dentro de lo que es América, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ya a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ya empieza a tener una postura 100% imperialista que se ha extendido y se ha afianzado a la fecha. Eso en la consigna número 1. En la consigna número 2, elabora con tus palabras un concepto de imperialismo. Recuerden, es la doctrina en donde los países más poderosos ejercen una dominación de diferentes sentidos, ¿sí?, que puede ser política, económica y cultural, o las tres al mismo tiempo, dominando, por así decirlo, a países periféricos o países en vías de desarrollo o pobres, ¿sí? Eso es lo que hace a la 2. A la 3 dice que es el colonialismo. Recuerden, el colonialismo, ¿sí?, es una forma del imperialismo, que cuando se da, cuando la dominación es completa, ¿sí? No solamente se maneja el gobierno, también se aplican determinadas leyes, sino también en la faz económica y cultural. Bien, se tiene que dar de manera plena. Eso es lo que era el colonialismo en la actividad 3. En la 4 explica los distintos tipos de imperialismo que pueden existir. Bueno, ahí encontramos, ¿sí?,
el imperialismo formal, ¿sí? Que es cuando se da el colonialismo, el imperialismo informal o neocolonial, y después nos encontramos el imperialismo político, económico e ideológico cultural. Bueno, eso lo van a tener que explicar. ¿Bien? Y la última, ¿sí? ¿Existen situaciones de colonialismo en la actualidad? En su caso, ¿cuáles ejemplos podrías dar? Bien, bueno, eso lo pueden buscar, que también está allí. Bien, en internet pueden encontrar algún tipo de dato, pero es como yo les decía, han quedado pocos resabios de colonialismo porque ya los países más poderosos, ¿sí? dominan a los otros desde un punto de vista económico e ideológico cultural. Bien, bueno chicos, eso sería, ¿sí? Lo que tienen que realizar en el día de la fecha. Ahí van a encontrar algunas figuras, algunos dibujos, gráficos, no gráficos, sino imágenes, perdón, que plantea quiénes son los países que ejercieron el colonialismo en la segunda parte del siglo XIX y comienzos del XX. Después tienen ahí algo que ven un tipo con una galera, ¿sí? Que dice England, ¿sí? Identificando Inglaterra, y se lo grafica como un pulpo, ¿no? O sea, cómo los diferentes tentáculos de ese pulpo se va quedando con la dominación de Asia y África. ¿Bien? Diferentes países, ¿no? Bueno chicos, es eso por hoy. Bien, recuerden, pueden consultarme a través de la plataforma. Les pido encarecidamente que se pongan al día y que aquellos que tengan algún problema al momento de subir, bueno, traten de intercambiar con sus compañeros. Che, ¿cómo pudiste hacer? Me meto en los tutoriales, voy analizando, busco. Recuerden que este año, más allá del conocimiento que pueden llegar a adquirir de cada materia, es clave que ustedes manejen las diferentes herramientas informáticas. Hoy en día, chicos, manejar la compu, las diferentes plataformas, ¿sí? O vale tanto como leer o escribir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que encuentro, no me lo sube. Bueno, ¿qué hiciste para tratar de subir el archivo? ¿Bien? No se queden en, bueno, no me sube, chao, listo. O lo puedo pasar por WhatsApp porque es más fácil. No, hay una política este año que planteó la escuela de utilizar la plataforma. Y que recuerden, les va a ser muy útil porque después cuando se inserta en un mundo laboral, esto es lo que se está utilizando y se va a utilizar. Esto vino para quedarse. Entonces, bueno, tienen que buscarle la vuelta. ¿Sí? A mí me encantaría estar allí con ustedes y decirle, bueno, mira, apretá este botón, pero a veces se hace complicado. Entonces, para eso van a encontrar muchos tutoriales, tanto en la plataforma como en YouTube, pueden encontrar para hacer dulce y, bueno, ir formándose y capacitándose en eso. ¿Está claro? Traten de interactuar entre ustedes, de decir, che, ¿cómo lo hiciste? Y demás, porque yo a veces, che, ¿le preguntaste a algún compañero? No. Bueno, ustedes que por allí tienen mucho contacto directo con WhatsApp, bueno, hablen entre ustedes y traten de evacuar dudas. Bueno, por ahora eso, ¿sí? ¿Qué necesito? Bueno, fundamentalmente que entreguen los trabajos, ¿sí? Sobre todo de estos dos últimos, que son de imperialismo y colonialismo, para poder seguir avanzando. Estos temas son claves, chicos, porque teniendo en cuenta los mismos, vamos a poder realizar en la segunda parte del año ya un abordaje de manera integrado con geografía, ¿sí? Porque vemos que esta parte de lo que es el imperialismo, ¿sí? Y cómo el imperialismo se da de manera globalizada y a nivel mundial, con sus diferentes consecuencias y connotaciones, bueno, va a ser más fácil poder juntar ambas materias. Así que, por favor, trabajenlo a conciencia y háganlo. Bueno, chicos, si me vieron, gracias. Y si no me vieron, obviamente no les voy a dar las gracias porque no me vieron. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Espero que anden bien, buena semana y nos estamos viendo. ¿Sí? Saludos.